qué alimentación debe tener la mamá, qué alimentos están contraindicados o pueden hacer pueden afectar pues al bebé si la mamá come ciertos alimentos o ciertas bebidas, que tanto es mito, que tanto es cierto. Si tenemos que acompañar la alimentación de una fórmula porque si no completó, ¿cómo hago yo para que esa lactancia materna sea más eficaz? Entonces, eso es importante, que la mamá no se sienta culpable porque no puede lactar. Me dicen, es que lo cargó una embarazada y por eso le dieron cólicos. Me dijo una señora que su niño tenía cólicos porque lo había cargado una mujer embarazada y eso le provocó cólicos. Dice, y ya hice los remedios de los Juanes y no ha funcionado. Y yo, caray, ¿cuál es ese remedio? Y me dice la mamá, doctora, ya le podré cortar las uñas. Es que no se las he cortado porque me dicen que si se las corto se va a quedar ciego. Hola, bienvenidos al podcast Pregunta a los expertos de Hospital Fortaleza, un espacio donde acercamos la salud y el conocimiento médico a nuestra comunidad directamente de la mano de los expertos. Yo soy Jessica Peña y el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la doctora Ana Elena Navarrete, especialista en pediatría, para platicar un tema muy interesante que es sobre el acompañamiento a padres primerizos. Hola, doctora, buenos días. Hola, Jessy, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Un temazo que creo que nos vamos a aventar una muy buena plática, que ya lo estábamos haciendo desde antes de las cámaras. Pero platíquenos, doctora, ¿qué es lo que más le preocupa a los padres primerizos? ¿Cuál es el error más común que se comete? ¿Y realmente están criando desde el amor o desde el miedo? Híjole, pregunta súper interesante. Hay de todo. ¿Qué es lo que más le preocupa a los papás hoy en día? Hacerlo bien. Y creo que eso abona a pensar que lo están haciendo desde el amor. Pero muchas veces sí caen en la crianza por miedo. ¿Qué sería importante mencionar aquí? Desde hace tiempo se ha retomado lo que llamamos crianza humanizada. No hay un está bien o está mal. La crianza humanizada te dice que es lo que se te acomode a ti como papá y a tu hijo, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la lactancia materna, antes estaban muy establecidos los tiempos en los que se tenía que lactar y te decían 6 meses de lactancia materna exclusiva, luego combinarla con alimentación complementaria hasta el año y luego ya se lo quitas. Hoy la crianza humanizada dice que si tú estás cómoda y quieres seguir lactando hasta los 2, hasta los 3 años y para tu hijo está bien y para ti está bien, eso está bien. Pero si tú a partir del año por tu situación familiar, social, laboral, ya no puedes, también está bien. Okay. O si simplemente, aunque no es lo ideal, por temas personales, laborales, familiares, tú no puedes lactar, tenemos sucedáneos de la leche materna y eso también está bien. O sea, eso es lo que se te acomode a ti para la crianza de tu hijo. Okay. ¿Qué es la clave ahora? Hoy en día estamos viendo que los papás están siendo papás cada vez más tarde. Tenemos ya no estamos en esa época de los papás chiquitos, de los papás adolescentes o jovencitos, entonces lo que nos lleva a pensar que hoy por hoy el tener un hijo es una cuestión más planeada. Y mencionar que algo importante en la llegada de un hijo es que ese hijo debe ser deseado, debe ser planeado y debe ser aceptado. Y ahí es el primer paso para esa crianza respetuosa y con amor, no desde el miedo. Y entonces esto implica una preparación previa. Pensar que voy a tener un hijo y planearlo. Y primero desearlo, después planearlo y al momento de planearlo, yo desde mi postura como pediatra les diría a los papás que tienen el deseo de tener un hijo y luego el plan de tenerlo, durante el embarazo obviamente, bueno, esto implica una preparación previa, las mujeres tienen que prepararse para poderse embarazar, vitaminarse, estudiarse, ver que todo está puesto en la mesa para que ese embarazo ocurra. Y una vez que ocurre, bueno, pues acudir a sus revisiones de control prenatal,
Pero ojo, el control prenatal incluye también una visita al pediatra. Desde entonces ellos tienen que elegir su pediatra. Okay. Muchas veces pasa que el ginecólogo elige el pediatra porque es el pediatra de su equipo y el papá y la mamá lo conocen justamente cuando el bebé va a nacer. Pero es importante y es una cultura que hoy por hoy debemos como sociedad inculcar en los papás, que también debe existir una consulta prenatal con el pediatra. Antes de que el niño nazca, los papás deben conocer a la persona que se va a hacer cargo de recibir a su bebé y de acompañarlos en esta crianza. Desde antes que nazcan todas sus dudas, acudir 1 o 2 citas con el pediatra previo al que el niño nazca. Y no es nada más decirle, mira, te tienes que llevar a la clínica las toallitas húmedas, los pañales. No, o sea, son todas esas dudas que el papá va teniendo. ¿Cuáles vendrían siendo estas dudas? Bueno, a los papás les surgen muchas dudas con respecto a vacunación, si se tienen que preparar. Muchas veces, cuando se van a su casa después de que el niño nace, no tienen idea de si se tienen que aplicar vacunas y dónde. Entonces, esto es algo importante, tomando en cuenta que también cuando el niño nace hay una marea de emociones en la mamá y a veces como mamás no nos da todo para pensar qué vamos a hacer. Entonces, qué bueno sería tener previamente ya preparado todo eso. Entonces, por ejemplo, una duda es el cuidado del ombligo, las vacunas, los tamizajes que son bien importantes. O sea, yo afortunadamente cada vez más estoy teniendo consultas prenatales en los que los papás ya cuando el niño nace, ellos ya van preparados y ya saben que sigue, ya tienen hasta prepararse económicamente, que es algo muy importante. Ahorita hablamos un poquito de los tamizajes, que son varios y que pues tenemos que saber dónde los van a hacer, incluso tener ya una cita apartada, pedirlos en el hospital, porque muchas veces los hospitales no los tienen o los tienen solamente a pedido, saber si se tienen que preparar previamente, acondicionar la habitación donde va a vivir el bebé y también prepararse emocionalmente porque su vida va a cambiar. ¿Sí? Realmente son toda una etapa que se tiene que tener en cuenta. Así es, entonces por eso esa planeación previa al nacimiento del bebé es algo bien importante y todas esas dudas hay que tenerlas resueltas antes de que el bebé nace. A mí me llama mucho la atención que cuando la mamá está embarazada acude a sus citas con el ginecólogo y es como que, por decirlo de alguna manera, el centro de atención, lo importante, pero cuando llegamos al momento del parto y el niño nace, ahí la atención de todos cambia, del foco que estaba hacia la mamá, ahora todo se vuelca al bebé. Entonces también es algo para lo que la mamá tiene que estar preparada y también todo se vuelca hacia el bebé, pero nadie sabe qué hay que hacer, ni las abuelas, ni el papá, ni que si los hermanos, ni la mamá. Entonces por eso esa preparación previa es importante y parte de eso es el tercer punto que decimos que requerimos y que es la aceptación. Por ejemplo, otro tema importante aquí es los hermanos. Luego ese bebé tiene hermanos y los hermanos pues nada más saben que va a llegar un hermano, pero y luego viene mucho eso de los celos y no preparamos al bebé que ya está para decirle, mira, va a llegar un hermano, su lugar, su constelación en la familia va a cambiar. Entonces también son cosas que tenemos que planear previamente. Que no nada más es, ya está aquí el bebé, ahora que sigue. O sea, realmente no teníamos este conocimiento, doctora, que se puede ir antes con un pediatra para que nos platique todas estas partes de dudas, ¿no? Así es. Porque, ¿qué hacer con un bebé en los primeros días? O sea, realmente de hecho, aquí como comercial, en el hospital nos han llegado a preguntar este tipo de dudas y el examen neonatal, ¿a los cuántos días se le tiene que hacer? No sé, ¿qué tengo que traer al hospital? Exacto. Todas esas dudas y pues realmente acompañarse del experto que le puede orientar en este tipo de dudas. Exactamente, o sea, lo ideal sería llegar al hospital y ya traer todo listo, no es nada más hacer esa pañalera de ropa, también esa pañalera emocional, traer la lista, también esa pañalera en cuanto a los documentos que se tienen que traer, en cuanto a las cosas. Por ejemplo, bueno, cuando un bebé nace, llevamos a cabo toda una rutina, ¿verdad? Que nosotros llamamos rutina de parto humanizado, bueno, que son rutinas que hacemos en el quirófano, ya sea cuando el niño nazca por parto
o cuando el niño nazca por cesárea, nosotros como pediatras tenemos un ABC de lo que se tiene que ir haciendo paso por paso. Y esto está estandarizado y así debe ser y así lo hacemos todos. ¿Para qué? Para que no se nos pase ningún punto. Es como un checklist. Hago esto, hago esto, hago esto. Y luego viene ese acompañamiento a la mamá. ¿Qué es lo primero que hacemos? El apego inmediato. Luego el niño nace, se lo damos en ese contacto piel a su mamá, que eso le explicamos a la mamá, esto va a disminuir las hormonas del estrés que el niño tiene cuando nace y la mamá tiene cuando su niño nace, y entonces al disminuir esas hormonas del estrés, como lo que es el cortisol, eso nos ayuda a que el niño controle mejor la temperatura, a que el niño controle sus niveles de azúcar, a que el niño controle su respiración, y también eso hace que la mamá se calme. Muchas veces las mamás vienen muy asustadas, vienen muy inquietas, muy nerviosas, pero les ponemos en contacto a su bebé con esa, y también la mamá se calma, porque también ese apego inmediato, ese contacto piel a piel, hace que ese vínculo se empiece a formar y que se calmen los dos, y aquí empieza una historia de amor maravillosa. Y esto es algo muy bonito, y también eso es algo que se le tiene que explicar a la mamá, decirle, cuando su niño nazca vamos a hacer esto y va a suceder esto, y ella va a estar preparada, y luego ahí también involucramos al papá, pues para que haya esa correspondencia también en la crianza. Acto seguido empezamos a fomentar la lactancia materna, que es la alimentación más importante, lo más recomendado en la crianza del bebé. Y entonces aquí otro acompañamiento, desde el momento mismo en que ponemos al bebé en contacto con su mamá, le decimos, mire, ahorita ya el bebé puede empezar a comer, le ayudamos, le enseñamos cómo debe acomodarlo, y el bebé por instinto empieza a buscar, y bueno, ahí empezar a hacer la labor de que ese es el mejor alimento que le podemos ofrecer, pero no solamente desde el punto de vista nutricional, también desde el punto de vista emocional, por ese vínculo, por ese apego que va a haber entre mamá e hijo, y todas las ventajas que puede tener la lactancia tanto para la mamá como para el bebé. Y luego, bueno, pues también lo que sigue de aquí, pues los cuidados en el hospital, y ahí empezar a platicar de los tamizajes que se tienen que hacer. Que mucha gente piensa, antes existía nada más el tamiz metabólico, que es la prueba del taloncito, dicen las mamás, que a veces lo confunden. Es que ya le pusieron la vacuna del talón. Ojo, no es una vacuna, es un tamizaje, es una prueba de laboratorio que nos va a determinar enfermedades metabólicas. ¿Sí? Con unas gotitas de sangre del talón determinamos enfermedades metabólicas, que es importante diagnosticarlas de manera temprana porque tienen remedio, pero tenemos que tener el diagnóstico de manera temprana. Ese es uno de los tamices, pero hay otros. Por ejemplo, está el tamiz cardíaco, que ese se debe hacer las primeras 24 horas de vida. Eso se hace en la estancia en el hospital. Luego está también el tamiz auditivo, está el tamiz visual y está el tamiz de cadera, que es estos tamices. Ahora esos tamizajes se está fomentando mucho el hecho de que se los haga, pero muchas veces hasta los mismos médicos ignoramos que se tienen que hacer. Y todos estos tienen su momento. A veces el bebé te llega al mes a la consulta y oiga, es que quiero hacerle los tamices, y hay tamices que ya para entonces no se pueden hacer. Entonces por eso es importante que el papá vaya informado de eso. Durante su estancia en el hospital es importante también el niño, debido a la crianza humanizada, hoy ya son pocos los hospitales en los que existen cuneros. El bebé pasa a lo que llamamos alojamiento conjunto, que quiere decir que pasa a la habitación de su mamá. Y son sus padres quienes se tienen que encargar del cuidado del niño. La enfermera que está a cargo los auxilia en caso de cualquier cosa, pero realmente la crianza empieza desde ese momento. Entonces, pues también es importante que los papás sepan que el bebé tiene que estar alimentado a determinadas horas. Por ejemplo, si es el caso de una lactancia materna, eso es a libre demanda. ¿Cuándo? Pues cuando el niño pida, pero también es importante que sepan que no pueden pasar más de 3 horas sin que el bebé coma, porque a veces el bebé se queda dormido y la mamá no le da. Entonces, tiene que comer por lo menos cada 3 horas, y en niños más pequeñitos, hay niñitos prematuros que no tienen problema respiratorio y pueden pasar al cuarto de su mamá. Dependiendo de su peso, esos niños tienen que comer más seguido. Y porque las primeras 24 horas los niños están como muy dormiditos y uno a veces los tiene que despertar para que coman. Entonces es algo que los papás tienen que saber. Y bueno,
es un mundo de información que el papá y la mamá reciben cuando el niño nace, entonces por eso es importante que lo tengan previo al nacimiento, que ellos ya estén enterados de lo que les espera cuando van a estar así en el hospital, y luego vienen todas esas dudas del cuidado en casa, los pendientes en la casa. Una duda frecuente: ¿qué voy a hacer con el ombligo? ¿Lo puedo mojar? ¿No lo puedo mojar? ¿Qué le puedo poner? Entonces, pues esa es otra, ¿verdad? Mientras están en el hospital, las enfermeras o nosotros los médicos nos podemos encargar, pero una vez que están en casa, enseñarles acerca de la higiene, del cordón umbilical, enseñarles si se tienen que poner soluciones antisépticas. Hay médicos que dicen que no. Yo particularmente sí recomiendo que utilicemos soluciones antisépticas porque eso lo ayuda a que no se infecte y a que se caiga más rápido. Okay. Entonces, con respecto al baño, ¿lo puedo bañar todos los días? ¿A qué hora lo baño? El baño no está peleado con nada. Puede el niño bañarse todos los días, sin embargo, eso depende mucho de las condiciones climáticas de donde vivas y también de las condiciones de tu casa. A lo mejor tu casa es muy helada y es pleno invierno, entonces yo les digo a los papás, es a criterio suyo. Usted lo puede bañar todos los días si usted quiere, siempre y cuando usted tenga buenas condiciones en su casa. Ahora, pues es un niño que estamos criándolo así en un nichito, lo estamos cuidando mucho, entonces un bebé recién nacido a lo mejor no requiere más allá de un baño cada tercer día. Pero eso es, repito, al gusto de cada quien. Ahora también, ¿a qué hora lo baño? Lo baño en la mañana, lo baño a mediodía, lo baño en la noche. Yo la recomendación es, si está haciendo frío, como nosotros que de pronto hemos tenido temperaturas extremas, les digo, debe bañarlo a las horas del día más calientes, al mediodía. A veces me dicen, lo baño en la noche porque pues ya no lo saco. Pero a veces en la noche lo que sucede es que el niño se queda dormido, hace más frío, se queda inmóvil, se enfría y se resfría. Entonces yo por eso le digo, mire, báñelo a mediodía, tiene el resto del día para reposar el baño y nos va mejor. Ese es mi criterio, ¿verdad? Habrá compañeros que recomiendan otra cosa, pero bueno, eso es lo que a mí me funciona. Eso con respecto al baño. Con respecto al ombligo, yo le digo, si lo va a bañar, lávelo como cualquier otra parte del cuerpo. Lo más importante del ombligo es mantenerlo limpio y seco. Lo saco del baño, lo voy a secar muy bien con una gasa, con una toallita, ponga soluciones antisépticas y el ombliguito debe desprenderse pues en unos 8 o 10 días. Decirle, se le va a caer el ombligo y puede sangrar un poquito, es sangre que está ahí acumulada, hay que mantenerlo limpio, que estén en conocimiento de todas esas cosas. Entonces, si se da cuenta, es un mundo de conocimientos nuevos que debe tener el papá. Ahora dicen, ya he tenido 2, 3 hijos, cada hijo es distinto. No, y cada duda es diferente, y sobre todo en papás primerizos. Ahorita que menciona lo del ombligo, doctora, que puede haber un poquito de sangre, o sea, un papá que a lo mejor no conoce eso, dice, ¿qué está pasando? Me voy inmediatamente corriendo al doctor. Exacto. Que ahí es donde también entra esta parte de en qué momento darme cuenta que sí es una emergencia, ir al doctor, en qué momento. Exactamente, o sea, también es importante que los padres estén enterados de las medidas de alarma, qué sí me va a hacer correr al hospital y qué es algo que no. Por ejemplo, algo muy importante y que yo siempre les digo a los papás, cuando llegan el bebé nace, lo atendemos las 24, 36 horas que estén en el hospital, se van a su casa y habitualmente deben regresar con el pediatra entre 5 y 7 días después. Claro está que siempre debe uno darles esa pauta de una cita abierta, si usted está inquieto, si está pasando algo, estas medidas de alarma, que si hay fiebre, que si se pone amarillo, que si vomita, que si no come, que si evacúa, que si no evacúa. Bueno, usted debe saber que me tiene que llamar y lo tenemos que ver antes. Y cuando los papás llegan, ¿cómo les ha ido? Pues bien, pero tenemos muchas dudas. Y, sacan la lista ahora en el celular, que a mí me parece algo muy bueno. Sí. Yo siempre les digo, anote, porque luego se le va a olvidar, o a veces traen tantas cosas que, sí, pues que en realidad se les puede pasar. Y yo, haga su lista y yo estoy abierta a preguntarle, pero antes de que me pregunte les voy a decir, siempre les digo, miren, hay 5 cosas que son normales en el recién nacido y que no implica que estén enfermos. Número 1, que se morne. Es normal que esté congestionadito de su nariz, porque es una nariz muy pequeña, hay cambios de temperatura, entonces es normal que esté mormadito. Y me dicen, es que respira como marranito. Entonces eso es algo normal. Es normal que estornuden. Por ejemplo, le cambio el pañal, estornuda. Lo cambio de un cuarto a otro, estornuda. Es normal que haga viscos, porque obviamente el niño todavía no ve. Como vemos nosotros, pues ellos ven
tonos grises, todavía no enfocan, no ven de lejos. Entonces, al tratar de hacer como ese enfoque, pues se les desvía su vista. Es normal que les dé hipo. El niño come, eructa y les da hipo. Y es normal que se estremezcan o que tengan unos temblorcitos finos. Entonces, siempre empiezo diciéndoles eso. Estas 5 cosas son normales y no quiere decir que su niño esté enfermo. Ay, doctora, ya me despejó 5 dudas, porque a todos los niños les pasa eso. Le voy a decir las otras 5, ¿qué les dice? Sí, exactamente. Ahora, venga lo demás, bueno, ya pueden ser eventualidades como algo muy común también en el recién nacido es que se pone amarillo. Ictericia se llama eso, y eso es por acumulación de la bilirrubina. La bilirrubina es un desecho de la sangre que habitualmente el hígado se encarga de metabolizar y eliminar. Sin embargo, estamos ante un hígado que está inmaduro. Y que bueno, todavía no tiene esa capacidad al 100% de metabolizar esa bilirrubina, eso por un lado. Y por otro lado, en los niños que están alimentados con leche materna, esa leche materna viene muy cargada de hormonas maternas y esas hormonas también tienen que ser metabolizadas con el hígado. Entonces el hígado tiene mucha chamba. Entonces se tiene que encargar de esas hormonas, se tiene que encargar de la bilirrubina y entonces muchas veces no alcanza para tanto y esa bilirrubina que anda circulando se deposita en la piel y por eso vemos esa coloración amarilla. Y aquí vienen creencias o mitos, por ejemplo, antes a todos los niños los asoleaban. Sí. Vamos a sacarlo al sol. Los baños de sol, ¿qué Los dice? baños de sol, que hoy en día sabemos pues que no tienen tanta utilidad. Antes decíamos, bueno, lo expongo al sol y el sol me genera algo que se llama una fotoisomerización de la bilirrubina y eso hace que se elimine. Hoy en día sabemos que no tiene utilidad con respecto a la bilirrubina el asolearlos. Ahora sabemos, por un lado, que bueno, si el niño tiene niveles de bilirrubina altos, tenemos que hacer un examen de laboratorio y los niveles de bilirrubina dependen de la cantidad de bilirrubina en el día de vida. O sea, no es lo mismo tener cierta cantidad del día 1 que tenerlo el día 10. Eso es distinto y en base a eso, bueno, hay parámetros que los pediatras usamos para saber si es un niño que no tiene ningún riesgo o es un niño que sí tiene riesgo y en caso de que yo requiera de manera urgente de bajar esa bilirrubina, lo tengo que mandar al hospital a ponerlo en algo que se llama fototerapia o hay niños incluso que requieren que les hagamos como un recambio de su sangre, que se llama exsanguinotransfusión, que eso afortunadamente cada vez es más raro. Pero sí decirles que la primera causa por la que un niño se pone amarillo es la lactancia materna, por lo que mencionábamos, y que eso habitualmente no requiere ningún tratamiento. Ojo, no requiere suspender la lactancia. Y 2, no requiere ningún tratamiento especial. Decirle a la mamá, su niño tiene que seguir comiendo y evacuando y con eso va a eliminar la bilirrubina. No necesita solearlo porque eso no tiene utilidad y nada más vamos a observarlo. Si esa bilirrubina llega a niveles muy altos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que la bilirrubina es una sustancia tóxica para el cerebro. Entonces, si llega a niveles muy altos, puede atravesar la barrera hematoencefálica y depositarse en áreas del cerebro que son importantes. Y una vez que se deposita ahí, daña de manera permanente. Entonces, el niño puede estar ante un problema o un riesgo neurológico cuando la bilirrubina está muy alta. Ahora, ¿de qué depende que no se me pase eso? Si yo como mamá veo que mi niño se está poniendo amarillo, ¿cuándo sé que es prudente irme al hospital? Eso se lo va a decir el médico. ¿Y de qué depende? De esa comunicación que hay con ese pediatra que yo ya conozco desde antes que mi niño nació. Que tengo esa confianza de decirle, siento que está amarillo más que ayer, tráigamelo. Y vamos a ver, hacerle exámenes y bueno. Entonces, la comunicación es bien importante. Y aquí vamos a retomar esa cuestión que me decía usted. ¿Criamos desde el amor o desde el miedo? Pues es que el miedo también nos hace reaccionar. Y ese miedo me hace preguntar si estoy bien o estoy mal. A veces hay mamás que se disculpan. Doctora, discúlpeme por darle tanta lata. No es ninguna lata y yo creo que todos los pediatras, o al menos yo prefiero tener esos papás que son preocupones y que te están pregunte y pregunte y pregunte y pregunte a papás omisos, que luego, pues yo pensé que era normal y llegan y el niño pues ya está realmente mal. Entonces, la comunicación es bien importante y pues yo creo que una manera de criar con amor también es tener un poquito de miedo para que eso te haga reaccionar y puedas preguntar. Entonces, bueno, retomando el tema de la bilirrubina, bueno, esa es otra duda. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis con el tema de asolearlos.
En países desarrollados, pues eso está completamente proscrito, no los asolean para nada. Supuestamente, pues porque las mamás están muy bien nutridas y eso no es necesario. Con el tema de la bilirrubina eso ya no se usa, pero en países en vías de desarrollo como el de nosotros, de pronto sí se recomienda que los niños se expongan un poquito al sol, porque el sol ayuda al metabolismo de la vitamina D. Todos somos deficientes en vitamina D, incluidas las mamás y nosotros y todos. Y hay alimentos que contienen vitamina D, pero necesitamos realmente consumir muchísimos alimentos o muchísima cantidad, entonces siempre es importante suplementarse o asolearse. Entonces sí se recomienda pues asolear un poquito a los niños, pero por el tema de la vitamina D. Oye, ¿Okay? pero es que ahorita que mencioné eso, yo soy una hija de papás primerizos y la realidad es que así me fue, ¿verdad? O sea, de lo que me platican mi mamá y mi papá era no, que a la niña no le dé el sol, que a la niña no le dé el aire, que a la niña no le dé la tierra, que el calentón, que esto. De hecho, con el calentón tuve ahí un tema al momento de sacarme, que se eliminó de la casa después, ¿verdad? Pero tuvieron que aprender ellos, literalmente me dicen, pues nosotros no sabíamos. Exacto. O sea, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no sabíamos si el sol te hacía daño, o sea, preferíamos que no te diera la tierra, que no estuvieras descalza, bueno, tantas cosas que a lo mejor hoy en día decimos, es una exageración, ¿no? O hasta qué punto poder decir que es sobreproteger a un niño. Claro. Porque también vienen estos temas. Últimamente vemos en el internet tantos tips, tantas experiencias de padres, de madres sobre todo, ¿no? A mí me ha funcionado esto, no a mí el otro, y que realmente ni siquiera sabemos, pues, que todo es cierto. Claro, y aquí pues esto es un arma de dos filos, tanta información que hay en redes, porque no todo es cierto. Uh-huh. Y muchas veces hay muchos grupos de papás, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, donde comparten experiencias, pero recordar que simple y sencillamente son experiencias. La última palabra la debe tener el experto, o sea, ahora con el tema suyo, por ejemplo, ¿ahí qué diferencia hubiera sido si sus papás tienen un pediatra que los asesora? Pero no, esto no es hacer un juicio, porque antes era raro que... Sí, estamos hablando de 31 años, casi 32. ¿Sí? No, o sea, antes era raro que te llevaran con el pediatra, o no había tanto especialista, o no estaba todavía establecida esa cultura, ¿verdad? Ahora, también hay que decirlo, las cosas van cambiando. Hay cosas que antes se tomaban como ciertas y hoy sabemos que son mitos, como eso de asolear a los niños. ¿Y quién me dice a mí que en unos años más, algo que ahorita tenemos como una realidad, en unos años vamos a descubrir, pues que ya no es real? Pero bueno, al menos eso es lo que ahorita estamos utilizando, ¿verdad? Hay cositas que, por ejemplo, con el tema de alimentación han cambiado muchas cosas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi año de internado, cuando roté por el área de pediatría, tenía una adscrita mujer que era pediatra y que me encantaba su forma de actuar, y yo creo que fue una de las maestras de vida para mí, y recuerdo todos los consejos o las recomendaciones que me daba con respecto de alimentación complementaria y así, que en su momento era lo que prevalecía y hoy es algo completamente inadecuado. Pero le digo, ¿quién no nos dice que lo que ahora estamos haciendo en 10 años también va a ser inadecuado? Pero bueno, pues por eso es que nos vamos actualizando, por eso es que vamos preparándonos, porque pues todo esto va cambiando. Ahora, va cambiando también nuestro entorno, nuestro ambiente, y también lo que antes no era un alergeno hoy lo es, lo que antes era un alimento adecuado hoy no lo es, o lo que antes era inadecuado ahora sí. Entonces, bueno, las cosas van cambiando y las crianzas van cambiando. ¿Cuál es la clave aquí? Pues hay que estar acompañados en eso, y tener un pediatra no es un lujo, y pues vale la pena, creo yo. Los primeros 100 días del bebé es como que cuando los papás se asientan y ya, así como que se relajan, y también porque tiene que ver que muchas cosas en el niño maduran, por ejemplo el intestino,
los primeros días tienen coliquitos, tienen molestias y los papás no saben si es por la alimentación de la mamá, si es porque le estoy complementando con una leche artificial o si es por cuestión emocional y el niño llora y el papá llora y la mamá. Entonces, esos 100 días son primordiales en el acompañamiento con los papás. Y digo, vienen muchas dudas, decíamos del ombligo, de los tamices, de lo amarillo. Otra duda, y que es algo bien importante, las vacunas. Primero decirles que muchas veces se tiene uno que enfrentar a los papás que no vacunan. Eso es lo que le iba a preguntar, doctora. ¿Cómo, no sé, nos vamos a meter a lo mejor en controversia, pero también se respeta, ¿verdad?, ciertas decisiones que toman los papás, pero realmente sí es muy importante la vacunación? La vacunación en prevención lo es todo. Yo soy una pediatra muy persistente y vacunadora e insisto mucho en las vacunas, pero realmente tengo pocos papás antivacunas que son más persistentes que yo y eso es algo que me lleva a tener luego conflictos. He perdido pacientes porque no quieren vacunar a sus hijos y yo no me puedo hacer responsable de un niño que no le puedo dar ese plus. Okay. Y me llama mucho la atención ver papás pues no sé, que tienen ciertas costumbres en su vida diaria, pero no quieren vacunar a sus hijos, o sea, es algo con lo que yo aún no puedo. Y te dan muchas excusas y tienen información falsa toda, ¿verdad? Porque nada tiene fundamento. Ellos creen que está fundamentado el por qué no le ponen las vacunas, que porque le da autismo, que porque esto, y yo les fundamento con artículos y realmente el papá que está convencido de no vacunar, pues es bien difícil sacarlo de esa idea. Pero realmente la vacunación hace la diferencia. El mejor ejemplo es el COVID. ¿Qué hizo la diferencia de que el COVID fue un monstruo que atacó todo el mundo y que nos tuvo 2 años en jaque? Salió la vacuna y vino a hacer la diferencia. Tanto así que, bueno, es una enfermedad importante, pero hoy en día podemos lidiar con ella y están saliendo cepas nuevas y bueno, pero podemos lidiar gracias a la vacuna. Pero aún así hay gente que no lo comprende. Entonces, ese es otro tema con el que tenemos que estar en sintonía los papás y el pediatra desde antes. Oiga, ¿usted lo va a querer vacunar? Digo, no les pregunto eso, yo doy por hecho que lo vamos a vacunar. Y siguen las vacunas, dice. Y siguen las vacunas y también que sepan eso. A veces en cuanto el niño nace, ¿cuánto le tocan las vacunas? Las primeras vacunas del recién nacido se aplican a partir del 3er día de vida. La Cartilla Nacional de Vacunación indica que las vacunas a los 3 días de vida, las primeras vacunas es vacuna de hepatitis B, que es una vacuna que se pone en la pierna del niño, y vacuna de BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, que es la que se pone en el brazo derecho y que la tenemos todos los mexicanos, porque en México sí es una vacuna que se aplica. En otros países como Estados Unidos no. Aquí que vivimos cerca de la frontera también hay muchos niños que nacen en Estados Unidos y allá esa vacuna no se las promociona. Yo cuando vienen acá les digo, sí, póngasela, porque si bien es cierto que es una vacuna que previene complicaciones por tuberculosis y que a lo mejor suena muy lejano que podamos tener tuberculosis, imposible no es. Y nosotros seguimos teniendo incidencia alta en tuberculosis y Estados Unidos no vacuna contra la tuberculosis porque dice que ellos no tienen tuberculosis. Claro que la tienen, ellos tienen por muchísimos más casos, por ejemplo, de SIDA, y el SIDA nos predispone a las personas que tienen la infección a tener tuberculosis. Y es una vacuna, aquí aclaro, que no previene la tuberculosis, previene las complicaciones por tuberculosis. O sea, si a mí me llega a dar y yo estoy vacunado, entonces no me voy a complicar, no me va a dar una complicación bien severa de la tuberculosis que se llama meningoencefalitis, que es una infección por tuberculosis en el cerebro. Entonces, para eso nos sirve la vacuna. Son esas defensas, ¿no? Igual que cuando nace un bebé que nos dicen, no... Pues ya de todo el mundo queremos ir a conocer al bebé y la verdad que también ese es un tema que la gente debería de entender, ¿no? Ese es un espacio donde acaba de llegar un bebé donde no tiene esas vacunas, la defensa, no tiene vacuna, no tiene defensas, es un bebé que decimos inmunocomprometido,
que todos venimos de la calle, a veces venimos estornudando con las manos sucias y todos vamos a conocer al bebé y le damos besos y todo y ahí le dejamos todas las bacterias. Entonces, bueno, pues las vacunas es eso. Entonces, el esquema nos dice que esas 2 vacunas se deben aplicar al nacimiento. La vacuna de hepatitis B tenemos hasta del día 3 al día 8 de vida, la dosis 1. La vacuna de tuberculosis, por motivos de logística, se recomienda en el recién nacido, pero esa tenemos para ponérsela hasta los 5 años. Entonces, a veces no hay, entonces yo ahí les digo, no se preocupe, más adelante se la podemos poner. Ya las siguientes vacunas le tocan a los 2 meses de edad, 2, 4, 6 meses, al año. Bueno, vamos a lo mismo. El acompañamiento que ofrece el pediatra, pues es decirle, este mes nos toca vacunas, no, mostrarle o comentarles del posible riesgo que pueda tener el aplicar la vacuna. Entonces, que ellos sepan que estén, no riesgos, sino efectos adversos, que si le va a dar fiebre, que si le va a doler la piernita, decirle cuáles vacunas no le van a dar ningún efecto adverso. Y bueno, pues las vacunas es otro tema. Es un temazo también, ¿verdad? Es un temazo bien importante, que aquí un paréntesis y que hay que reconocer que, bueno, pues se está haciendo un esfuerzo muy grande por incluir nuevas vacunas al esquema. Este año va a cambiar el esquema de vacunación nacional, van a incluir unas, van a quitar otras, que si bien es cierto no es el mejor esquema del mundo, pero bueno, se está mejorando mucho, van a incluir vacunas importantes ya en el esquema nacional como varicela, como hepatitis A, que antes se aplicaban de manera particular, ahora ya las va a tener el esquema. La vacuna de papiloma humano, que ya se va a incluir a niños y a niñas. Antes eran niñas nada más, pero también los niños deben aplicársela y ahora el esquema también las va a incluir, pero bueno, pues eso es tema aparte. Entonces, bueno, hablando del acompañamiento para los papás, bueno, pues es eso, las vacunas, temas como de qué alimentación debe tener la mamá, qué alimentos están contraindicados o pueden hacer pueden afectar pues al bebé si la mamá come ciertos alimentos o ciertas bebidas, que tanto es mito, que tanto es cierto. Si tenemos que acompañar la alimentación de una fórmula porque si no completó, ¿cómo hago yo para que esa lactancia materna sea más eficaz? Es lo que le iba a preguntar, doctora, ahorita que estábamos mencionando el tema de la lactancia, porque pues últimamente se ha dado mucho tema sobre eso, ¿no? Referente si es bueno o no la fórmula, pero luego qué hago si no puedo dar pecho, el tiempo que se debe de dar, o sea, como que toda esta parte siempre ha sido controversia y sobre todo aquí siempre es el fomentar la leche materna, pero ¿qué pasa cuando yo no puedo, realmente no puedo dar esa lactancia? Sí, claro, aquí decir que cada mamá es una historia distinta. Hay mamás, hoy por hoy, como que estamos retomando otra vez eso de la lactancia materna exclusiva. A mí me da mucho gusto porque yo tengo muchas mamás que sí son lactancia materna exclusiva y convencidas de hacerlo, pero también tengo mamás que trabajan y que luego les van a cuidar a sus hijos en la guardería, y la guardería, muchas guarderías no aceptan que llevemos la leche materna, y las que sí ponen muchas especificaciones que realmente es difícil para esa mamá que trabaja. Entonces nos tenemos que auxiliar de una fórmula, y hoy en día afortunadamente tenemos muy buenas fórmulas. No es como antes que teníamos una o dos. Ahora hay infinidad de fórmulas. ¿Cuál usaremos? Bueno, depende pues, de cada pediatra, de lo que se le acomode, de su experiencia. Ya tenemos fórmulas muy especializadas por si el niño tiene alguna intolerancia, alguna alergia. Bueno, reflujo, todo. Exacto. Tenemos, desde luego que la mejor alimentación y la más recomendada pues es la leche materna, y la recomendación es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, que los primeros 6 meses no tome otro líquido más que leche materna, ni agua, ni bebidas, ese es otro tema, ni ningún otro alimento, y luego a partir de los 6 meses empezamos a complementar con sólidos, con líquidos como agua. Pero bueno, hay niños que a veces por cuestiones ajenas pues tienen que tomar fórmula, y la alimentación mixta también es algo muy recomendado, pero igual, o sea, aquí tiene que ir acompañado por una asesora. Exactamente, decir, mire, vamos a hacerlo de esta manera. Hay mamás que no son tan productoras de leche, entonces no alcanzan a hacer un banco de leche. Por ejemplo, a veces se van a trabajar y cuida una niñera o la abuelita al niño, y podemos dejar un banco de leche, entonces también enseñarle cómo vamos a manejar esa leche materna, pero a veces no se puede. Aquí algo que quiero decir es que
ese tema hace sentir muy culpables a las mamás. Y yo algo que siempre les digo, la lactancia y la crianza es algo que usted debe disfrutar, no sufrir. Si usted está sufriendo y le causa mucho estrés, la lactancia, en primer lugar, va a producir menos leche. Entonces, aunque insistimos, pero si usted está muy angustiada y no está disfrutando eso, pues hay que darle fórmula, ¿verdad? Porque la maternidad es algo que se disfruta, no se sufre. Entonces, eso es importante, que la mamá no se sienta culpable porque no puede lactar. Hay recursos que tenemos como los sucedáneos de la leche que, bueno, pues podemos usarlos y lo importante es que también no perdamos esa parte como de esa mamá que no está disfrutando ser mamá y está estresada y tiene que trabajar. Entonces, bueno, hay que lograr como que ese equilibrio. Afortunadamente tenemos fórmulas que nos cubren esta parte. Sí, porque ahí viene todo esto, ¿no? Todo lo social, doctora, donde entra mi mamá, mi tía, mi prima diciéndome, es que yo vi un video y es que dice que la leche materna es lo mejor, pero yo no puedo, y luego entra el tema ya entra, por ejemplo, la alimentación, que también, o sea, de verdad se tienen que acercar a un experto, o sea, no nada más de ya le voy a empezar a dar de comer a mi bebé, cuántas porciones, qué es lo que doy, qué no le doy, exacto. Por ejemplo, yo no sabía, porque yo recuerdo también cuando era niña que ahí está la paleta de dulce a los 6 meses que ya puede comer el bebé. Prueben la paletita y se nos hace una gracia que el bebé, o el limón o cosas así. Exacto. Que realmente no son buenos para un bebé. El azúcar añadida después de, ¿qué? 2 años es recomendable. Pues la azúcar añadida no es recomendable nunca. Nunca. Ajá, bueno, entonces, en ese caso, ¿verdad? Nunca. Y la verdad es que es una sustancia tan adictiva que siempre les comento yo a los papás, vamos a procurar que consuman azúcar lo más tarde que se pueda, porque el problema es que la prueben. Sí. Una vez que la prueben ya no la dejan. Entonces, ¿pero de quién depende eso? De mí como papá. Yo a los papás, cuando les asesoro en ese tema de la alimentación, les digo, acuérdese que usted es el que va a enseñar a comer a su bebé. Su bebé va a comer como usted lo enseñe. Pero sí me toca también que hay papás que no comen verduras, que no comen frutas, y entonces les digo, aquí hay que reeducar. O sea, si usted no come frutas o verduras, no come frijoles, no come esto, pues es el momento de que empiece, porque su hijo va a aprender de usted. Y de cómo enseñemos a comer a un niño desde pequeño depende cómo va a comer el resto de su vida. Entonces, pues ese acompañamiento es bien importante. Y aquí también comentar otro tema que es como de mucha duda sobre las evacuaciones de los bebés. ¿Cuándo es normal que evacúe? Si es normal, si no es normal, si el color, si la consistencia. Y eso pues también es otro tema, ¿verdad? Los bebés se evacúan de una manera distinta cuando recién nacen, una evacuación que es así como viscosa, oscura, que se llama meconio, que ese es pues por la digestión que tuvo durante todo el embarazo, y eso dura de 2 a 3 días, y después el bebé empieza a evacuar de otro color. ¿Cómo va a evacuar? Dependiendo de cómo se esté alimentando. ¿Cuántas veces es normal? Depende de cómo se está alimentando, porque es normal para un bebé que pueda estar evacuando cada vez que come, como también es normal que pueda tardar para evacuar hasta 4 días. Entonces, ¿eso de qué depende? De cada niño, de cómo lo estamos alimentando, de su hábito intestinal, que es muy distinto. Así como lo es en cada persona, pues lo es en cada niño. Entonces, pues también esa es otra duda, pero cada niño es una historia distinta. Y pues ahí hay también como que muchas dudas en ese sentido. Sí, porque realmente pues no, dice si será normal o si estaré dándole la alimentación correcta, y ahí es cuando entran toda esta parte de apoyo, ¿no? Tanto de pediatría como asesorarse con una nutrióloga. Sí, claro. Pediatra. Sí, y porque luego saber dónde estamos parados. A veces me dicen, doctor, es que tengo estreñido al niño. Entonces, que el papá sepa o la mamá sepa qué es estar estreñido. Okay. ¿Por qué, señora? ¿No está haciendo popó? ¿Qué es lo que está pasando? Es que hacía 6 veces yo y nada más ha hecho 5. Pues eso no es estar estreñido, ¿verdad? O sea, explicar en cada caso en particular, su niño sí está estreñido porque a pesar de que está haciendo muchas veces, tiene dolor. Eso es estar estreñido. Okay. O la consistencia está siendo muy dura, bueno, eso es estar estreñido. Pero le digo, es individualizar. Cada niño es diferente y depende de la alimentación que esté recibiendo, pues ahí considerar si es o no estreñimiento. Y sobre todo, no
tomar todo lo que vemos en redes, doctora, que era lo que mencionábamos también recién al principio, el tema de identificar de dónde viene la información, ¿no? Claro. Y ver todo como experiencias, porque ya últimamente hay hasta grupos, ¿no? Donde recomiéndenme qué le doy a mi bebé si tiene este dolor o si le salió esto, ¿no? Como algo en la piel. Y hay una lluvia de opiniones. Y creo que la mamá quedó peor de perdida que desde el principio, ¿no? Porque pues ¿a qué le hago caso? No, pues acercándose al experto y decir, oye, ¿sabes qué? Mi hijo tiene esto, porque como mencionó doctora, todos los bebés son diferentes. Así es. Sí, y lo que para un niño puede servir, para otro no. ¿Por qué? Porque aparentemente puede ser que tengan lo mismo, puede parecer que tengan lo mismo, pero a lo mejor no. Entonces, bueno, pues eso, ese acompañamiento, repito, es algo pues bien importante. Le digo, temas así todo lo que hemos mencionado, que son temas tan sencillos aparentemente, pero pues pueden ser realmente una duda existencial bien grande para los papás. Doctora, ¿qué le hubiera gustado a usted saber como mamá primeriza hoy? Bueno, antes y que hoy ya sabe. Ay, ¿qué me hubiera gustado saber? Bueno, realmente yo aquí voy a comentar una cosa. Yo tuve una ventaja muy grande, que yo fui mamá por primera vez cuando ya estaba estudiando pediatría. Ok. Y, pero sí le voy a decir algo que me hubiera gustado saber. Cuando yo manifesté a mis jefes, a mis maestros, que yo estaba embarazada y así, fue algo muy padre porque me dicen que bueno, porque vas a aprender doble. Okay. Vas a aprender doble porque vas a aprender de tus pacientes, de tus libros, pero tienes tu libro ahí. Ajá. Y pues pobre mi hijo. Le tocó experimentar. Sí, pero por ejemplo, yo recuerdo, pues yo hacía guardias y todo eso, entonces yo tuve que los primeros meses dar una lactancia mixta, sí me tuve que auxiliar de una fórmula, pero yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, que hoy en día tiene casi 27 años, había muy pocas fórmulas, entonces pues yo le di la que tuve al alcance y así, entonces que gracias a Dios se crió bien y todo, pero pero bueno, a mí me hubiera gustado a lo mejor tener mucha más asesoría en alimentación, no sé, realmente pues yo tenía el libro ahí en casa y a mí esa ventaja yo tenía, pues porque estaba estudiando eso y le veía algo al niño y ahí estudiaba y sabía a qué se refería. Pero aquí sí comentarles, bueno, luego los niños son criados por abuelitas como los míos, ¿verdad? Que gracias a Dios las abuelas de mis hijos me echaron mucho la mano en eso y era muy gracioso. Aquí vamos a platicar una anécdota. Que a mi hijo mayor me ayudaba a cuidarlo mi mamá y de repente me hablaba y me decía, oye, ¿el niño puede comer esto? Y luego yo me quedaba así y me decían mis maestros, ¿ya le dio? Ya. ¿Por qué crees que te preguntan? Porque ya le dio. O sea, sí, exactamente. O sea, cuando preguntan es porque ya le dieron. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, pues también tiene uno que agradecer mucho esa ayuda que puede tener y que muchas veces las abuelitas crían mejor que las mamás, porque ellas tienen la experiencia, aunque las abuelitas son consentidoras, pero las abuelitas para eso son. Y a lo mejor ellas no crecieron tanto con ese miedo, ¿no? Porque no tenían esa información, ellas se aventaban con 5, 8 hijos. Así es. Realmente no era como que, híjole, ya le di esto, o no sé, una gripita, córrele al hospital, no, era, a ver, ¿qué tiene? No pasa nada, órale, todo bien, todo sigue. Exactamente, y en temas de alimentación pues era algo bien distinto, y en temas de vacunas, y en temas de todo, ¿verdad? De y pues todo. Nadie nos enseña a ser papás, y pues ahí va aprendiendo uno con el primero, y con el segundo, y con el tercero, y con los que tengas. Pero algo que sí es importante, pues es que las abuelitas crían con mucho amor. Sí. Ahí sí, y eso lo agradece uno mucho, que eso, la parte emocional del niño también es algo bien importante, que debemos fomentar desde que el niño nace, y ese vínculo con sus padres, con sus hermanos y con sus cercanos, pero pues poquitos, ¿verdad? Sus abuelitos, siempre con todas las precauciones que debe ser, pero pues también el niño debe crecer querido, debe crecer protegido. Y no todo es la crianza técnica, ¿verdad? O sea, las cosas en cuanto a alimentación y enfermedades y todo eso. Pues también es bien importante cuidar esa parte emocional del niño.
Que va de la mano, ¿no? También, doctora, con el desarrollo físico, que a lo mejor también muchos papás primerizos, bueno, yo no soy mamá, pero me gusta mucho ver todo este tipo de videos de la crianza respetuosa, y también me ha llamado mucho la atención todo este tema de llevarlos a los bebés, no recuerdo, a los 3, 4, 5 meses a la estimulación temprana. ¿Sí es recomendable? ¿No puede hacerse en casa? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí es recomendable. Se supone que la estimulación temprana empezó, allá en los inicios, cuando empezó a estar en boga esto, se recomendaba dárselos a los niños que se consideraban vulnerables o en riesgo neurológico por algún factor. Hoy sabemos que cualquier factor, como el ser hijo de una madre adolescente, de una madre que tuvo anemia, un niño que fue prematuro, o sea, cualquier factor de riesgo que tenga el bebé cuando nace o desde el embarazo, pues lo hace susceptible a recibir una estimulación temprana. Hoy sabemos que la estimulación temprana es para todos los niños, tengan o no tengan un riesgo, y la estimulación temprana empieza desde antes, desde esa planeación que decíamos, desde ese deseo de tener un hijo y planearlo y aceptarlo. Entonces hoy existe, por ejemplo, la estimulación prenatal. Hay técnicas de estimulación desde el vientre de la mamá, donde ya vamos preparando al bebé para cuando nazca. Y una vez que nace, el primer estímulo que recibe el niño es su piel. Cuando los pediatras lo recibimos y hacemos algo que se llama estimulación táctil, donde los frotamos, ellos empiezan a sentir desde su piel, y luego ese contacto piel a piel con su mamá, esa es la primera estimulación. Y la lactancia materna es una súper estimulación porque tiene un efecto nutricional, pero también tiene un efecto afectivo. Exactamente. Y bueno, a partir de ahí los niños pueden empezar a recibir estimulación temprana física a partir del mes. Y hay centros de estimulación temprana, o bien también yo en mi caso, por ejemplo, yo les voy poniendo ejercicios de estimulación, les enseño a los papás para que ellos lo hagan en la casa. Obviamente que hay niños que pues traen ya alguna condición neurológica, que ellos sí tienen que ir a un centro especializado en eso, pero los niños que son completamente sanos, que no tienen ninguna condición neurológica, es algo que podemos estimular desde casa. Y eso va avanzando. ¿Qué es esto de la estimulación? Es hacer ejercicios donde aplicamos estímulos en puntos estratégicos para que el niño logre su desarrollo de una manera más fácil. Finalmente, todos los niños van a caminar, todos van a hablar, unos antes, unos después, cada niño florece a su tiempo, y eso es algo que también debemos tener bien en cuenta. Aquí no valen las comparaciones, aquí afecta mucho la cuestión social, que porque tu niño tiene 1 año y no camina, y porque el tuyo tiene 3 y no avisa, y porque el tuyo tiene 2 años y no habla. Bueno, cada niño va avanzando a su paso. Y hay momentos en los que como especialistas podemos decir, bueno, esta es la edad límite y no ha hablado, bueno, ahora vamos a ver qué está pasando. O no ha caminado, bueno, vamos a ver qué está pasando. Pero la estimulación temprana nos ayuda a que de manera más fácil esas aptitudes, esos logros del niño se vayan dando. Entonces, claro que está muy recomendado, y hoy en día vemos las ventajas y los beneficios que tiene el uso de una terapia de estimulación temprana a los niños. ¿Y cómo ha generado esta evolución, doctora? Ahorita que hemos estado platicando de cómo empiezan los papás a planear, o sea, desde el planear el tener un bebé hasta elegir el médico, así como el médico ginecólogo, también el médico pediatra, claro. O sea, que puede ser desde antes, no requiere que tenga que ser ese mismo día que lo conozca, porque la realidad es que muchos papás piensan eso. Se enfocan más en el médico ginecólogo, que quién va a llevar el parto, quién va a llevar la cesárea, pero realmente no se les da este foco para conocer al pediatra. Y todos estos puntos que hemos estado mencionando son demasiado importantes para no llegar con tantas dudas o con tantos miedos a ese día. Exactamente. Muchas veces esa decisión se la dejamos al ginecólogo. No, doctor, pues quien usted quiera. Pero por eso sería importante previamente conocer al pediatra, porque ¿qué tal que no me cae bien? ¿Qué tal que no hago clic? Yo soy convencida de que tú como papá debes hacer clic con tus médicos. Debes tener debes sentir ese apoyo, esa empatía, y si no la hay, no la hay.
Entonces es importante eso. El médico puede ser muy destacado, puede ser muy inteligente, muy preparado, una lumbrera, pero si no hace clic con el paciente, si no hace clic con los papás, pues ya llevamos más del 50% de esa relación médico-paciente Sí, perdida. porque no va a fluir esa comunicación, ¿no? Si no te inspira esa confianza de poderle preguntar, de poderle decir, a mí me llegan de pronto mamás regañadas y es que hasta me hizo llorar el doctor. Pues no te estás sintiendo cómoda y es válido decir, no me siento cómoda, me cambio. Así totalmente. Sí, creo que es un punto muy importante eso, ¿verdad? Sentirse cómodas con la persona que está atendiendo a su bebé, sobre todo. Doctora, ¿qué mitos le gustaría quitar? Porque creo que hay muchos mitos y nos podemos extender, ya habíamos empezado. Sí. La verdad es que hay unos que hasta nos daban risa, pero la realidad es que todavía como papás existen esos mitos que la gente incluso les va creando más. Sí. Que lo veíamos con nuestras abuelitas, con nuestras mamás, ¿no? Que ellos de generación en generación iban transmitiendo esos conocimientos como podían. Exactamente. Y en creencias, en cultura, muchas veces pues ha ido trascendiendo, pero realmente son mitos. ¿Cuáles son los que a usted le gustaría que las personas que nos están escuchando dijeran, es que realmente es un mito? Sí, hay muchos mitos y miren, los mitos son hasta parte de nuestra cultura. Sí. Y son cuestiones que nos van transmitiendo nuestras abuelitas y a ellas sus abuelitas y así. Yo pienso que si un mito no le hace daño al bebé, bueno, no pasa nada si el niño le da hipo y le ponen el hilo rojo aquí. Pues no se le va a quitar. El papelito, doctora. El papelito. Yo creo que con el papelito. Si se le quita o no se le quita, si la saliva de la abuelita. Ajá. Pero digo, no pasa nada. Pues síganle poniendo el hilito, ese es el mito, por ejemplo. Le da hipo, vamos a ponerle el hilo rojo, el papelito rojo, así, bueno. Otros mitos, por ejemplo, yo recuerdo mucho en mi época de pasante, cuando atendíamos un parto, yo estaba en una población, pues no rural, digamos que tampoco era así súper urbana, pero pues, pero existía ahí un mito que atendías un parto y los familiares te pedían la placenta de ese embarazo para ir a enterrarla en algún árbol del patio de la casa. Entonces eso arraigaba al niño, así para que tenga aquí sus raíces y el niño no se vaya a otro lado. Pues eso no le hace daño al niño, no me hace daño a mí. Esas cosas, pues está bien. Pero bueno, por ejemplo, un mito y que todavía a mí me toca, doctora, ¿ya lo bañaron? Les pregunto. Sí, doctora, le dimos los 3 baños con rosa de Castilla, que es una plantita en la que le echan al agua del baño, le echan esa hierbita para que le salga todo el chincual. Entonces, esa erupción de la piel que le sale a los bebés y que eso lo bañen o no lo bañen, le va a salir y se le va a quitar. Y yo digo, pues bueno, no es lo ideal, pero si no pasa nada, dele los baños con rosa de Castilla. Con lo que no estoy de acuerdo es que el mito dice, o el ritual dice que vamos a preparar el baño de la bañera, vamos a echar la rosa de Castilla y le vamos a dar unos traguitos al bebé de esa agua. O sea, imagínense, un agua que pues es potable pero no es ingerible y luego con la planta y todo. Ahí sí le digo, báñelo si quiere con lo que usted quiera, pero no me le vaya a dar nada tomado. Eso está bien. Luego me llegan, porque no sé si se les pasa la cantidad de rosa de Castilla y me llegan todos irritados los niños. Bueno, pues ahí damos ya un jaboncito, una cremita. Hay niños que sí, hay niños que no. ¿Y de eso de qué depende? Obvio, no de la rosa de Castilla, depende de la piel del niño, del jabón que usemos. Y bueno, pues ese es un mito también muy común. Mitos como, por ejemplo, la alimentación de las mamás. Usted está lactando, usted no coma esto, no coma frijoles, no coma papas, no coma calabazas, no coma chile. Bueno, un chorro de alimentos y la pobre mamá, y tome muchos atoles. Y la pobre mamá está lactando y la leche materna va a salir de buena calidad, coma ella o no. ¿Y quién está aportando todos esos nutrientes? Pues la pobre mamá. Entonces yo a la mamá lo que le digo, usted lo que tiene es que alimentarse bien. Una alimentación balanceada, completa, variada. Eso también hay muchos mitos con respecto a la alimentación de las mamás, tanto embarazadas como lactando. Otro mito, el uso de las infusiones de tés para los bebés, que la salvilla, que la hierbabuena, que la manzanilla. Y aquí ocurren 2 cosas, aquí quiero hacer 2 comentarios con respecto a esto. Número 1, los tés
muchas veces la leche, por ejemplo, cuando toman fórmula, la leche las diluyen con té. ¿Y qué es lo que sucede? Los tés son quelantes o roban el hierro de la leche. Entonces, un niño que le estamos dando té, pues se va a malnutrir porque no se va a absorber correctamente el hierro. Los tés tienen una sustancia que se llama, la mayoría de ellos pues tienen una sustancia que se llama teína, y la teína le roba el hierro a la leche. Y por otro lado, pues, o sea, no porque sea té quiere decir que sea algo, no porque sea natural quiere decir que sea inofensivo. También el hígado de los bebés no es capaz de metabolizar esas sustancias como la teína, entonces eso satura el hígado y ahí... Y eso lo hacen para los cólicos, se Para supone. los cólicos, para que duerma bien, Y aquí viene, por ejemplo, otro mito, que es muy gracioso. Por ejemplo, es muy común lo que se llama dispepsia funcional, que son los cólicos. Ajá. Entonces, primero es encontrar la causa. Por ejemplo, llega el niño, doctora, tiene muchos cólicos. Y antes de pensar que es porque la mamá está lactando y está comiendo algo inadecuado, o porque el niño tiene el intestino inmaduro, o porque le dieron otra cosa, me dicen es que lo cargó una embarazada y por eso le dieron cólicos. Pero lo bueno es que llegan con el remedio también, pero a veces el remedio no les funciona. Por ejemplo, una vez me fue muy gracioso que me dijo una señora que su niño tenía cólicos porque lo había cargado una mujer embarazada. Y eso le provocó cólicos. Dice, y ya hice los remedios de los Juanes y no ha funcionado. Y yo, caray, ¿cuál es ese remedio? Dígame para conocer ese nuevo. El remedio es que si el niño tiene cólicos porque lo cargó una embarazada, entonces tienen que cargarlo 4 Juanes diferentes, arrullarlo así, y con eso se le quita el cólico. Pero ese pobrecito niño, ni los 4 Juanes le dieron resultado, entonces tuvimos que darle medicamento y hacer modificaciones en la dieta de la mamá y bueno. Ajá. Entonces pues así existen mitos que digo, bueno, pues como yo les digo, mientras no sea nada que le tenga que dar usted al bebé, o mientras... Doctora, se me viene a la mente ahorita que dice eso, cuando escuché, recuerdo también de unas tías que cuando están saliendo los dientes, ponle tequila. Sí, ponle alcohol. Alcohol para que se le duerma. Pues imagínate. O sea, pues no. No sé ni cómo, porque hasta risa me da. Al niño no se le dormía la encía, lo que pasa es que se le olvidaba. Se embriagaba y se le olvidaba que le dolía la encía. Incluso ahora, ¿verdad? Ya más después estuvieron muy en boga el uso de geles para la dentición. Ah, sí. Y tomar en cuenta que se pueden usar, pero tienen su momento para usarse. O sea, no a cada rato, ni antes de cierto tiempo, nunca antes de los 6 meses. Y además de eso, hay que tomar en cuenta que son medicamentos, son anestésicos locales, la mayoría de ellos. Entonces, no se pueden estar poniendo a cada rato porque es un medicamento que tiene que metabolizar el organismo del niño. Entonces, ¿cuándo le voy a poner? Pues cuando el médico me diga que puedo. Hay, por ejemplo, gotitas que les dan, y esas muchas están hechas a base de alcohol que obviamente no le podemos dar al bebé porque eso le irrita su estómago. O hay otros chochitos, así que luego por ahí les dan que son a base de hierbas, y es que mira, es natural, se lo puedes dar. Sí, pero no quiere decir que por ser natural sea inofensivo, vamos a lo mismo. Entonces, nada para la dentición. O sea, nada que sea ingerido a los bebés, doctor. Ajá, póngale si la lo quieres, ¿cómo? Santiguar con el huevo. Si lo quiere curar de ojo, pues está bien, pero nada tomado. Nada tomado. Y es que ahorita nos reímos, pero realmente todavía en la actualidad existen todo este tipo de remedios caseros. Sí, claro. Por ejemplo, otro mito, Jessie, es que no les cortan las uñas a los bebés hasta que no los bautizan. Entonces, y digo, y bueno, ¿y los que no son católicos? Ajá. Y los que bautizan de grandes, o sea, las uñas. Como anécdota, un día me llegó un bebé pues ya de casi como 3 meses y con las uñas larguísimas, y me dice la mamá, doctora, ¿ya le podré cortar las uñas? Es que no se las he cortado porque me dicen que si se las corto se va a quedar ciego. Y yo, señora, se va a quedar ciego si no se las corta, porque con esas uñas se va a sacar un ojo la criatura. Exactamente. Entonces así hay muchos mitos que me suenan graciosos y nos pueden sonar graciosos, pero las mamás los toman literal y te lo dicen con una seriedad, y bueno, pues son usos y costumbres que tenemos, y de eso se trata, sin burlarnos ni nada de eso, aclararles, ¿verdad? Que esas medidas se tienen que hacer. Otra cuestión es
al niño no lo pongas al espejo, porque cuando el espejo puede ser algo muy estimulante porque es una luz muy brillante, no lo pongas al espejo porque se vuelve loco. O sea, así. O como aquí algo chistoso, como mi mamá, que quitó, a mi mamá le gustan mucho las plantas, entonces quitó los laureles de su casa porque le dijeron que en las casas donde había laureles, las hijas mujeres se volvían locas. Y mi mamá quitó los laureles. Quitó todo, digo. ¿Sí? ¿Quién sabe si habrá surtido efecto eso o no? Ay, no, doctora. Pero sí, o sea, es que realmente hemos crecido con todas estas creencias, costumbres, cultura que de donde venimos, ¿no? De donde somos arraigados como la de la placenta, pero ya es tema de... Y cosas peores, que ahí platico luego fuera de cámara. Fuera de cámara, ¿verdad? Sí. Porque luego nos funan aquí. No se crea. Pero sí tener esta conciencia de la crianza, ¿no? Siempre respetuosa y de la mano de acompañada. Porque sí, muy bonito, romantizamos. Creo que hoy en día también se ha estado romantizando mucho esta parte de la maternidad, ¿no? De la crianza. Lo vemos en redes, todo muy bonito, la lactancia, el desarrollo del bebé, ¿no? Cómo lo llevan a terapias. No terapias, de lo que decíamos, perdón, sí, estimulación. Ajá, y no, sí, mi bebé y esto, pero realmente todo es diferente, o sea, cada proceso, cada desarrollo de un bebé es diferente, como lo mencionó, doctora, y también dejarlo muy en claro. Sí, dejar muy en claro que la crianza ciertamente tiene que ser humanizada, tiene que ser respetuosa, pero también tiene que ser responsable. Responsable, o sea, no voy a tomar por sentado o voy a tomar como real todo lo que escucho, todo lo que me dijo la vecina. A mí me invitan mucho a unirme a grupos de mamás. No, yo no quiero porque, pues no puede uno romper mitos, pero sí aquí algo importante, y hablando del acompañamiento hacia los papás, es esa comunicación que deben tener con su pediatra. Porque, que no piensen que las dudas, por tontas que puedan parecer, mejor no se las digo. Todo es importante, todo es importante, porque muchas veces de esa pregunta tan sencilla o tan tonta que pudiera parecer, a lo mejor de ahí sale un aprendizaje realmente poderoso para ese niño, el poder evitarle algo que a lo mejor estoy haciendo mal o mejorar esa crianza. Entonces sí, bien importante en ese acompañamiento que haya esa comunicación con su pediatra desde antes. Hacer mucho hincapié en eso. Doctora, me estaba acordando ahorita también de otro punto, bueno, no sé si entraría como mito, pero que dejaran al bebé llorar. Déjalo llorar para que se le desarrolle sus pulmones. Esa es otra que quisiera que usted nos comentara. Y tiene su fundamento, ¿eh? Sí. Tiene su fundamento porque cuando el niño nace, los pulmones en el feto están llenos de líquido. Entonces, cuando el niño nace y da sus primeras respiraciones y da ese llanto, al entrar ese oxígeno a los pulmones, ese oxígeno desplaza ese líquido y eso expande los pulmones. Entonces, cuando un niño nace, realmente nos favorece muchísimo que el niño llore cuando el niño nace. Pero ya después es importante siempre no desatender el llanto de un niño. Un niño no llora porque es llorón. Un niño llora porque algo está pasando. Entonces, bueno, también saber, a ver, señora, si su niño está llorando, vamos a ver si no tiene hambre, vamos a ver si no se siente solito, vamos a ver si no tiene frío, vamos a ver si no requiere un cambio de pañal. Descartar primero todo lo que es lo más común, y si todo eso está cubierto, bueno, puede ser que le esté pasando algo, tiene dolor, algo le está incomodando, revíselo, algo le está picando, algo, y así hay muchísimas experiencias en las que no sabíamos por qué el niño lloraba y finalmente descubrimos que algo estaba pasando. Entonces, y sobre todo el tema de no lo cargues porque lo embrasilas. Claro. Sí, ¿verdad? Sí se dice. Sí, que lo embrasilas, que quiere decir que el niño quiere brazos todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, aquí sí decirles una cosa. El niño no quiere brazos, el niño necesita brazos. Entonces, ¿por qué no cargarlo? A mí no me gusta eso de no lo cargue, ese tema de embrasilarlo, o sea, me da, no sé,
la cuestión aquí que el niño necesita, y va a llegar un momento en que no lo va a necesitar y él ya ni va a querer que lo carguen, pero mientras el niño lo quiera hay que dárselo. El niño necesita que lo carguemos. Yo les digo a las mamás, ¿y cuándo lo quiere cargar? Le digo, ¿cuándo lo quiere cargar? Cuando tenga 15 años, pues él ya ni va a querer. Cárguelo ahorita. O también le digo, ¿y quién quiere que lo cargue? Porque dicen las mamás, es que nomás conmigo quiere estar. ¿Y con quién quiere que esté? ¿Con el señor de la basura? Pues usted es su mamá, o sea, usted es la que lo tiene que cargar y cárguelo. Por ejemplo, ahora tenemos por ejemplo, los fulares. Oh, sí. Que esos los recomendamos, los canguros no tanto, pero los fulares, que eso hace que el niño siempre esté, la mamá pegado. puede estar haciendo sus cosas porque tiene las manos libres y trae allá a su niño en contacto con ella, y esos son maravillosos. Entonces le digo, cómprese un fular, aprenda a ponérselo, y el niño va a estar en contacto con usted, y va a llegar un momento en que el niño va a querer como desapegarse un poquito, y bueno, lo vamos a poder hacer. Y aquí recuerdo en una ocasión una abuelita, de esas abuelitas que apoyan para que la mamá trabaje, que me llegó un día al consultorio, y la señora es de Oaxaca, era un indígena de Oaxaca, y la señora venía haciendo todo y otros niños, y al bebé lo traía puesto en su rebocín, en su fular, y maravilloso, el niño feliz de la vida. Y fue muy bonito porque ahí en la sala de espera pues había otras mamás, y la señora les enseñó a ponerse el fular, cómo se debía poner para poderlo cargar, porque la señora traía cargado al niño y traía su bolsa y traía a los otros nietecitos y hasta me llevaba unas tortillas, y bueno, entonces hay recursos que son muy adecuados, y sí, cárguenlos, claro que sí. O sea, sí, recuerden esto, el niño no quiere brazos, el niño necesita brazos. Híjole, este tema, esto es lo que digo, qué padre que ha ido evolucionando este tipo de temas, doctora, porque se da pie a esto, ¿no? A esta, ¿cómo se dice? Esta crianza respetuosa y sobre todo amada, ¿no? Porque recuerden que están creciendo estas generaciones que somos los responsables de dar esta crianza respetuosa y amorosa para que estos niños vengan a aportar lo mismo a este mundo, a ¿no? futuras generaciones, generaciones. Son los papás del futuro. Y que todos estamos aprendiendo, doctora. Así la realidad, como dice, ninguna pregunta es tonta y ninguna cuestión, ¿no? Que a lo mejor los padres lleguen a hacerse primerizos, pero tienen ¿cómo se podría decir? Esta herramienta para decir, híjole, me voy por este lado, tengo la posibilidad de poder consultar con una especialista todas mis dudas. Exacto. Y desde antes, que no se esperen a que ya el bebé esté aquí, que se preparen con tiempo. Creo que eso es lo que más nos llevamos de este capítulo, ¿no? Así es. Porque realmente no sabíamos. Así no es. sabíamos. Sí, o sea, son muchas cosas que son sencillas, y no todo es venir a hablar de cosas técnicas acerca de las enfermedades. La puericultura, la crianza de los bebés es algo fascinante, y que también hay cosas que te las va enseñando la experiencia, no nada más como profesionista, sino también como madre, como padre. Es un instinto, ¿no, doctora? Claro, que se desarrolla. Así es, y pues sí, adelante con todas esas dudas que les digo, que a lo mejor ahorita hay cosas que ya no prevalecen y a lo mejor en un futuro van a prevalecer. Bueno, de eso se trata, de ir aprendiendo. ¿Qué mensaje le daría a esos padres primerizos, doctora? ¿Qué mensaje les daría? Pues aquí retomamos lo del principio. Todo empieza con un deseo de tener un hijo. Y el deseo de tenerlo no es nada más tenerlo, hay que planearlo, hay que planificarlo, hay que prepararse para ser padres de excelencia, y ya una vez que está aquí, hay que aceptar lo que venga. Ser padres definitivamente no es una tarea fácil, es una tarea para toda la vida, pero es una decisión y una tarea por mucho la más maravillosa del mundo. Entonces, y bueno, pues tomen en cuenta que por ahí tienen esa herramienta que nos llamamos pediatras y que podemos acompañarlos en eso. Muchísimas gracias, doctora, por esta información. La verdad es que a todas las personas que se quedaron en este capítulo y que la escucharon, esperamos que les ayude, que les sirva y que sobre todo fomente esta responsabilidad, ¿no? de traer una vida al mundo. Así es. Pero siempre de la mano de buena información y Así comunicación. Y este espacio pues es creado para eso, ¿no? Para poder llevar este tipo de información.
de la mano de los expertos. Les agradecemos mucho a las personas que se quedaron hasta aquí. Esto es Pregunta a los expertos de Hospital Fortaleza, un espacio pues para crear de la mano de los expertos toda esta parte de quitar dudas. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y pues reiterarles que estamos para servirles. Consultorio número 12 de Torre de Consultorios de Fortaleza, en Promedix en Mioqui, y pues los teléfonos ahí al alcance en las páginas del hospital. Y muchas gracias, Jessy, por el espacio. Gracias, doctora, Gracias. y nos vemos en el próximo episodio.